Se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Shabbat Shalom para todos en esta tarde. Damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan a través de la fanpage del ROE Pablo Escalante y de la emisora Restaurando las Sendas Antiguas. Bueno, comenzamos nuevamente a retomar el estudio de Bereshit. Veníamos haciendo, hace como un mes veníamos haciendo el estudio, quedamos en el capítulo 41, pero por causa de la fiesta se hizo un receso para celebrar las fiestas. Pero vamos a volver a retomar, ya estamos prácticamente en una recta final, nos quedan 8 capítulos ya para terminar lo que son los 50 capítulos y los 1532 versículos de Bereshit, donde nos damos cuenta que todo Bereshit es la sombra profética. Por eso Yeshua decía que él era el Aleph y el Taf, el que es y el que fue y el que será por siempre. Bueno, el tema se titula Los hermanos de Yosef bajan a Egipto, y 3 cosas nos enseñan estos 3 capítulos siguientes: capítulo 42, capítulo 43 y el capítulo 44 nos van a enseñar 3 puntos bien importantes con los hermanos de Yosef: un reconocimiento, un arrepentimiento y hacer teshuvá. No volver a hacer, no volverlo a hacer, pero lo más importante, mire lo que nos enseña: acepto para el futuro, no volverlo a hacer. Acepto para el futuro, no volverlo a hacer. ¿Qué quiere decir todo eso? Que acepto para el futuro, no volverlo a hacer. Si nosotros analizamos, Egipto representa el sistema y todas sus cosas alrededor. Y con esta enseñanza de hoy, que es la sombra profética, nos está hablando que nosotros también necesitamos un reconocimiento, un arrepentimiento y hacer teshuvá. ¿Por qué? Porque Yeshua vuelve, cuando vuelva Yeshua por segunda vez, todas las naciones de la tierra, sin excepción, tienen que estar en teshuvá, en un arrepentimiento y en un reconocimiento. ¿En un reconocimiento a qué? No a un Jesús griego, sino a un Yeshua que vino o que nació en Israel. Nació judío, vivió siendo judío y murió siendo judío. Y eso tiene que suceder. Entonces, cuando dice la escritura que los hermanos descienden a Egipto, 3 características tenían que suceder antes de que se encontraran con su hermano. Por eso Yahweh tenía que preparar el corazón de todos los hermanos. ¿En qué? En un reconocimiento, en un arrepentimiento y a la vez hacer teshuvá. Y eso nos habla el futuro de no volverlo a hacer. Y acepto para el futuro, no volverlo a hacer. El objetivo de este estudio es si los hermanos de Yosef, las tribus de Israel, hicieron teshuvá. Y Yosef, que significa sombra y semejanza profética del Mashiach. Dice que Yosef en Egipto le cambiaron su nombre en hebreo por uno gentil, Safenat Panea. Acuérdense en este nombre, Safenat Panea. Y llamó Faraón el nombre de Yosef Safenat Panea. Y Faraón le cambió el nombre hebreo de Yosef por uno gentil pagano, Safenat Panea. Génesis 41-45. Safenat Panea, se dice que este nombre es de origen egipcio, que significa tesoro o tesoro del glorioso descanso en egipcio. Pero según los egiptólogos, su nombre significa el revelador de secretos, el que provee pan para la vida y la salvación del mundo. Pero si vamos al hebreo, encontramos 2 palabras parecidas. La primera sería te-safán, que significa escondido, algo atesorado. Y la segunda palabra sería panín, que en el hebreo significa cara, por lo que en el hebreo su nombre significa cara escondida. En el hebreo la palabra significa cara escondida. ¿Por qué significa cara escondida? Porque aún sus hermanos, viéndolo cara a cara, no lo reconocieron. Por eso en el hebreo significa cara escondida. Por lo que en el hebreo significa cara escondida, exactamente como el Mesías ha estado para su pueblo. Oiga pues, así como el Mesías ha estado para su pueblo, y algún día ellos podrán reconocer
que en esa cara escondida, cuando Él se revele a ellos, Yeshua, también en el mundo, figura de Egipto, le cambiaron su nombre hebreo y le pusieron un nombre gentil, Jesús. Así fue llevado a todo el mundo. Y si miramos José, le fueron cambiados sus atuendos hebreos por atuendos egipcios, de tal manera que dejó de ser su apariencia un hebreo y llegó a parecerse a vestir como un egipcio. Si miramos al Jesús griego en este tiempo, está totalmente cambiado. Si miramos a José de aquel tiempo, le pusieron ropas egipcias, por eso sus hermanos no lo pudieron ¿qué? Reconocer. Entonces, para que usted vaya pensando a dónde nos quiere llevar esta enseñanza. Por eso José, sombra profética del Mashiach. Dice que para vestir como egipcio, en Génesis 41:42 dice, y quitándole de la mano el anillo de firmar, el faraón se lo puso en la mano a José y lo hizo vestir de ropa de lino fino y le puso una cadena de oro en el cuello. Y vamos a mirar a Yahoshua. Dice que a Yeshua lo desprendieron de sus raíces también, quitándole sus atuendos y le pusieron una toga romana. Y en el día de hoy lo podemos identificar más como un grecorromano que como un hebreo israelita yehudí. José fue en Egipto y reconocido y respetado entre los egipcios. El faraón le dijo en 41, 42, 43, capítulo 41, 42, 43, el faraón le dijo además a José, mira, te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Lo hizo montar en la carroza de su segundo en mando y gritaban delante de él, abran paso. De esta manera lo puso a cargo de todo el país de Egipto. Yeshua ha sido reconocido como rey en el mundo por los gentiles y hasta el día de hoy reina mayoritariamente entre las naciones con un nombre gentil. Así como José gobernó en Egipto, símbolo del mundo, José tuvo dos encuentros con sus hermanos. Yeshua también tendrá dos encuentros. La primera ya vino, ¿cierto? Pero viene una segunda. Y con sus hermanos la primera ya la tuvo también. Y vamos a mirar que así como a José le sucedió, así también al Mashiach le sucedió. Dice que sus hermanos tuvieron un encuentro en la primera vez, pero no lo reconocieron. Cuando vino Yeshua por primera vez, dice que a los suyos vino, pero los suyos tampoco lo reconocieron. La pregunta es, cuando Yeshua retorne por segunda vez, ¿será que lo van a reconocer? Para que usted vaya alineándose a este pensamiento con esta enseñanza. Yeshua también tendrá dos encuentros, primera y segunda venida con sus hermanos. La primera ya la tuvo. Estoy en el 41-45 y llamó Faraón el nombre de José Sefaná Panehab. Y Faraón le cambió el nombre de José por uno de origen gentil y pagano, Safaná Panea. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del rey de Egipto. De la misma manera el Mesías tenía 30 años cuando comenzó su ministerio público. Y así está escrito en Lucas 3:23. Yeshua mismo, al comenzar su ministerio, tenía unos 30 años. Y cuando comenzó su ministerio, Yeshua mismo tenía unos 30 años, siendo, como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí. 41-46. Entonces miramos que en el capítulo 42, en un tiempo de escasez, Jacob tuvo que enviar a 10 de sus hijos para Egipto y conseguir provisiones. Y notemos que José lo reconoció de inmediato, pero ellos no lo reconocieron por sus vestiduras. ¿Por qué no lo reconocieron? Por sus vestiduras egipcias y su lenguaje egipcio. Usaba traductores. ¿Quién era el traductor de él? Manashe. Usaba traductores, aunque les entendía. Y su alta posición, José seguramente recordó los sueños dados por Yahweh en su adolescencia a los 15, 17 años, donde le decía a los hermanos que se iban a postrar, que aún su papá y aún su madre se iban a postrar. Y los hermanos le decían, ¿acaso nosotros o acaso tú vas a ser rey sobre nosotros, que nos vamos a tener que postrar delante de ti? Dese cuenta cuántos años pasaron. Pasaron casi alrededor de 13, casi de 13 a 20 años pasaron para que se cumpliera lo dicho por Yahweh en la boca de José. Y aprovechando que no lo reconocieron, José se dispuso a conocer la sinceridad del corazón de sus hermanos. Mire pues, la sinceridad, por eso es arrepentimiento, reconocimiento y techubá. Ellos tenían que pasar por estos tres procesos para que Yahweh pudiera haber cumplido todo el plan profético. Si eso no hubiera sucedido,
nada de lo que nos dice Bereshit se hubiera cumplido. Entonces dice que conocer la sinceridad del corazón de sus hermanos poniendo diversas pruebas en el camino a conseguir el alimento. Y ya como hemos estudiado más a fondo en el futuro, esta porción de la escritura es una sombra profética de la venida de Yeshua, pero también el cumplimiento futuro de las promesas que serán dadas a Yosef a través de sus hijos, de ser cabeza de la llamada casa de Israel o Efraín, que se reunirá en los últimos tiempos con sus hermanos y será de nuevo una familia, la familia de Jacob, unida en la mano de Yahweh. ¿Se acuerdan Ezequiel 37, donde le dice a Ezequiel, toma 2 palos y 2 varas y únelas? Lo mismo estaba sucediendo aquí. Tenía que volver a retornar uno de los hermanos, o los hermanos tenían que retornar para traer a Benjamín, y a la postre también descendiera su padre para que se cumpliera todo esto. No era solamente que descendiera solamente Benjamín, también tenía que descender ¿quién? Jacob. Tenían que descender todos ¿a dónde? A Egipto. Y si miramos en este momento, nuestro sistema es egipcio, nuestro sistema es babilónico, y hasta que todas las tribus, este es un punto bien importante y bien interesante, para usted que me está escuchando a través de este video. Algunos diremos, y es un pensamiento que muchos tienen, bueno, pero es que yo no sé de qué tribu soy, aquí no es de qué tribu somos, aquí todos sabemos que entramos es por la línea de Efraín, los gentiles. Pero Yeshua dice en una carta a Mateo, yo no vengo sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero Yeshua se estaba refiriendo a todos los dispersos, que estaban dispersos entre todas las naciones. Por eso usted va a ver que cuando se construye el tabernáculo, a cada una de las tribus se le dio un lugar alrededor del tabernáculo, dando a entender de que el cumplimiento profético para todas las naciones de la tierra se tendría que cumplir. Y si tú te das de cuenta, ya todo está cumplido. Ya el evangelio se está predicando hasta el último rincón de la tierra, pero hay un problema, que todavía no se ha reconocido al verdadero Yeshua, al Yeshua israelita. Ahorita están conociendo un Jesús griego con sus fiestas paganas y con su sistema babilónico. Pregunta, ¿qué tiene que suceder? Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un reconocimiento, tiene que haber una teshuvá, y tiene que cumplirse lo que al principio fue establecido, para que sí mismo Yeshua cumpla su segunda venida y deje ver su rostro como lo hizo Yosef con sus hermanos. Entonces démonos cuenta que estamos en los tiempos. Estamos en los tiempos y es muy bonito analizar un punto. Si miramos que desde Adán hasta Abraham, 2000 años, 40 jubileos. Desde Abraham hasta Yeshua, 40 jubileos, 2000 años. Y desde Yeshua hasta la actualidad, van 2000 años. ¿Qué nos da a entender eso? Que lo que falta no es mucho. La Biblia nos habla claramente todo. La Biblia no oculta nada. La Biblia nos muestra todo. Lo que pasa es que algunos están así como los hermanos de Yosef. Todavía no le ven la cara, porque su mente y su corazón todavía están entenebrecidos y no pueden ver las profundidades de las escrituras. Dice que esta profecía está ocurriendo actualmente. La casa de Israel se está levantando, se está presentando delante de la casa de Yehudá, que reúne a los demás hermanos, pero la casa de Yehudá no ha podido reconocer plenamente a sus hermanos Israel, porque como esta porción, la casa de Israel todavía tiene en su mayoría vestiduras y costumbres egipcias, griegas, que impiden reconocer la identidad del hermano. La casa de Israel está presentando todavía en su mayoría aún un Mesías griego, un Jesús con un nombre griego, desprovisto de costumbres y pensamientos hebreos. Vino a salvar al mundo, vestido como griego, permitiendo violar los mandamientos del Padre, las fiestas, los moadín, comiendo lo que fue prohibido, celebrando fiestas babilónicas, ignorando las fiestas ordenadas por Yahweh. Pero como en la historia de Yosef, poco a poco se irá revelando la verdadera identidad de Efraín. Cuando toda la casa de Israel vuelva a llamar a Jesús por su verdadero nombre hebreo, Yeshua, que significa Yahweh salva, cuando vuelva a las fiestas ordenadas proféticamente por el Padre, cuando Yeshua sea presentado a sus hermanos Yehudí, como dice Mateo 9:20, dice que una mujer enferma de flujo de sangre, hacía ya 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Dice que ella quedó sana. ¿Ella qué hizo? Reconoció. Y dice que por 12 años, esos 12 años
más que 12 años representaban la inmundicia de las 12 tribus, que necesitaban tener un acercamiento al Maestro, a Yeshua HaMashiach. Y en este punto los hermanos tenían que acercarse todos para reconocer lo que Yahweh había establecido en la vida de él. Ellos tenían que reconocer que lo que él les había hablado muchos años atrás, a la edad de 13, 14, 15 años, era una revelación profética para el tiempo de ellos y para el tiempo de nosotros. Pero también a Yeshua se conoció con un título de Rab. En Juan 3:2 dice: Nicodemo vino en la noche y le dijo: Rab, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas o estas señales que tú haces si Elohim no está con él. Lo mismo sucedía con Yosef. Si Elohim, si Yahweh no hubiera estado con Yosef, ninguna de las señales se hubiera cumplido en ese tiempo para Egipto. Por eso es bien importante esto, que lo que aconteció en ese tiempo profético, durante todo ese tiempo de hambruna, fue lo que trajo el galardón para la vida de Yosef, y no solamente para la vida de Yosef, también para toda su familia, aún para su padre. Porque era el reconocimiento del pueblo de Israel en un sistema egipcio donde Yahweh no necesita lugar para él prosperar donde él quiera. Porque dice Yahweh: mía es toda la tierra. Aún egipcio es toda la tierra la de Yahweh. Mateo 12:8 dice: porque el Hijo del Hombre es Adonai del Shabbat, celebrando la fiesta del Padre con su nombre hebreo sobre el madero Yuhei Bajei, y cumpliendo su único propósito. Y ahí es cuando Yeshua dice, él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso cuando Yosef manda a sus hermanos, está respondiendo casi lo mismo. Yo tengo que enviar a mis hermanos porque yo estoy en este lugar de Egipto para reconocer a mis hermanos que son las 12 tribus de Israel. Para este tiempo presente, todas las naciones, todas, vuelvo y repito, nosotros no sabemos de qué tribu somos, pero entramos por la línea de Efraín como pueblo de Israel. Nosotros ya nos levantamos y estamos haciendo un reconocimiento. Ya el velo fue quitado. El Jesús griego ya se le quitó el velo. Ya conocemos al Yeshua, el que nació en Israel, vivió como judío, nació como judío y murió siendo ¿qué? Judío. Entonces, cuando se nos quitó ese velo, inmediatamente pudimos reconocer 3 puntos: el Shabbat, las Moadín y los nombres. Y eso es lo que tiene que suceder con los hermanos cuando retornen por segunda vez a tener el encuentro con su hermano Yosef. Pero tenemos que saber que esta revelación de la verdadera identidad es gradual. La casa de Israel está como Yosef, escondida por un tiempo. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermano, que ignores este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Mire, ¿qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles para el regreso del Mesías. Punto importante aquí: todos los hermanos tenían que retornar para Yosef dejar ver su rostro. Por eso él dijo: falta uno. Dijo: falta uno. Y ellos dijeron: sí, falta uno y otro que ha muerto. Pero ellos no sabían que el que había muerto estaba vivo, y estaba aún más vivo que ellos. Entonces, hasta que no hubiera ese reconocimiento y volvieran todos, Yosef no iba ¿a qué? A dejarse ver. Hasta que las 12 tribus a nivel del mundo no reconozcan, hasta que los cristianos, los testigos de Alibaba, los adventistas reconozcan, Yeshua, el de Israel, no dejar ver su rostro para muchos. Por eso dígale al que está al lado suyo: démosle gracia al Eterno, porque las escamas fueron quitadas, hermano. Por eso dice: no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que le ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pero al regreso del Mashiach, versículo 26 de Romanos 11:25, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará a Jacob de la impiedad. Lo mismo tenía que ser Yosef. Tenían que entrar todos sus hermanos. Primero, para él dejarse ver y para que ellos reconocieran 3 puntos: arrepentimiento, reconocimiento y teshuva. Entonces vamos a mirar en atención con estas palabras que las repetimos sin pensar, después de que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Entrado a dónde?
¿Qué se enseña acerca del sitio donde debemos de entrar los gentiles llamados por Yuhei Baihei? ¿Has escuchado últimamente en tu iglesia enseñar que cuando recibes a Yeshua, o al que le dicen ellos Jesús, entras a formar parte del olivo de Israel, como consta en Romanos 11? ¿O has escuchado más bien que si recibes a Jesús y tienes salvación, que cuando muera irás al cielo? Entonces uno dice, bueno, búsqueme una cita bíblica donde dice que vamos a ir al cielo y que vamos a estar saltando de nube en nube. Eso no dice en ningún momento. Dice, yo Juan vi la nueva Jerusalén descender del cielo. Dice descender, no está diciendo en ningún momento. Entonces, hasta que ese Jesús griego no sea quitado y entiendan el Yeshua que va a retornar según Romanos 11, van a seguir simplemente andando en el mismo sistema babilónico y pagano. También dice que la escritura realmente enseña es que entramos a formar parte del olivo de Israel, el pueblo escogido por Yahweh, y que reinaremos con Yeshua en la nueva Jerusalén cuando venga a la tierra. Por eso dice que vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, ¿somos parte de Jacob o no somos parte? ¿Qué piensas que son los judíos los únicos hijos de Jacob? No. ¿Y que ellos apartan al Mesías más de la impiedad? Tampoco. Entonces, ¿me podrías dar una cita que afirme que los gentiles somos un grupo aparte con un destino propio? En ningún momento, porque los pastores cristianos dicen que la iglesia fue la que Yahweh levantó, porque el Israel hay la hora, el Israel es ¿qué? Espiritual. Entonces hay muchas enseñanzas y muchas cosas donde la gente está distorsionada, y hasta que ese velo no sea quitado, la gente no va a poder entender la segunda venida de Yeshua. Es más, cuando venga muchos no van a entender o no lo van a reconocer, o algunos dirán son los extraterrestres. Algunos podrán estar pensando, dirán, ¿están bajando los extraterrestres? Cuando realmente el que está retornando es Yeshua con su corte celestial. Bueno, entonces dice en Apocalipsis 21, 9, 14. Dice así: existe una puerta para que entren los gentiles en la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, 9, 14. ¿Has leído con atención quién es la novia del Cordero? Leen este pasaje de Apocalipsis 21 y pregúntate seriamente, ¿dónde dice que la iglesia es la esposa del Cordero? Si el ángel le está mostrando la novia y las puertas de la ciudad son las 12 tribus de Israel, ¿y tú no eres de ninguna de ellas? ¿Y no entraste al olivo por seguir las enseñanzas de hombre y no el mandamiento de Yahweh? Entonces aquí tenemos que pensar que cuando venga, dice que desciende la nueva Jerusalén, vamos a entrar por una de las 12 ¿qué? Puertas. Tal como Yahweh lo revela a Faraón a través de sus sueños, después de los 7 años de abundancia vino la escasez, pero gracias a la buena administración de Joseph, Egipto estaba preparado para enfrentarlo. Génesis 41, 53, 57 dice: cuando pasaron los 7 años de abundancia que había en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, tal como José había dicho, entonces hubo hambre en toda la tierra, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y Faraón dijo a todos los egipcios: vayan a Joseph y hagan lo que él les diga. Y el hambre se extendió sobre toda la faz de la tierra. El hambre se extendió sobre toda la faz de la tierra. Entonces Joseph abrió todos los graneros y vendió a los egipcios, pues el hambre era severa en la tierra de Egipto. Paremos aquí. ¿Cuál es el hambre que ahora está pasando en la tierra? ¿Hambre por el qué? Por la palabra y el evangelio. Porque hay escasez de la palabra. Entonces, si nosotros, ojo con este punto, aún el faraón de Egipcio reconoció a Joseph, que era puesto ¿por quién? Por Elohim. Porque sabemos que los egipcios, ¿se acuerdan que ellos venían de una cultura, que eso en algún momento se los enseñé? Una cultura semítica pero pagana. Por eso José fue tratado como tan buena gracia, porque era esa misma línea para ese tiempo. Para ese tiempo esos gobernantes o ese faraón era semita. Después de que José muere, se levanta un nuevo gobernador, donde dice que él no lo conoció, pero ya entendimos que lo que él quería era que lo aborrecía y no lo había reconocido como gobernador. Cuando dice este texto que había hambre en la tierra, si lo pasamos para nuestro tiempo, hay hambre de la palabra. Y lo enseñaba esta mañana Mafe Díaz, lo hablaba. Es una realidad, hay un engaño, hay una mentira en los sistemas.
La gente no entiende, la gente no ve, la gente no comprende, la gente no discierne. La gente sigue hablando de su Jesús, la gente sigue con sus fiestas paganas, la gente sigue con sus costumbres paganas, con sus culturas, con sus tradiciones. Quiere decir que todavía hay hambre de la palabra. Y hasta que no sea reconocido, como los hermanos tenían que reconocer a Yosef, nosotros tenemos que reconocer a Yeshua como nuestro Adonai y Salvador, para así mismo entender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Yahweh. No es toda la palabra, sino todos los proverbios que salen de la boca de Yahweh. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros, dígale al que está al lado suyo, ya el hambre es suya, no es espiritual, porque usted ya está comiendo de la palabra, hermano. Usted está siendo alimentado por la palabra. Y aquí, si lo miramos para este tiempo, era hambre físico. Pero si lo pasamos ya para nuestro tiempo, ¿es hambre qué? Hambre de la palabra. Por eso dice que todos tienen comezón de oír. Muchos irán de aquí para allá diciendo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Hállalo aquí, búscalo allí. Un poquito aquí, un poquito allá. Pero no lo encontrarán hasta que los velos no sean derribados. Y todos los países venían a Egipto para comprar grano a Yosef, porque el hambre era tan severa en toda la tierra. ¿Qué es lo que estamos viendo? Un hambre severa por la palabra. Entonces algunos dirán, pero es que yo veo las iglesias abarrotadas, pero abarrotadas de ignorantes, hermano. De ignorantes que todavía se siguen dejando engañar por un sistema babilónico y por un sistema egipcio. Porque son dos sistemas fuertes que en este momento están parados como plataforma en el mundo. El sistema babilónico con todas sus vertientes, el romanismo, el judaísmo talmúdico y todas sus vertientes, el cristianismo, el catolicismo con todas sus vertientes. Entonces la pregunta es, ¿quién podrá librarnos, sí o no? Algunos dirán, pero ¿cómo saber y cómo encontrar la verdad? Cuando Yeshua mismo dice que Él se dio a revelarse a todos, pero muchos por la dureza de su corazón no quisieron. Por eso en la primera bajada los hermanos dice que ellos no lo pudieron reconocer. Y alguno dirá, ¿había dureza en el corazón de ellos? No, tenía que cumplirse un plan profético. Tenían que estar todos frente a Él para que se cumpliera lo de Bereshit 37, que todos se postrarían delante de Él y lo reconocerían como ese gobernante y como líder. Por eso Yosef significa quitar y añadirá. ¿Añadirá qué? Añadirá a todas las tribus de Israel. Nótese que Yosef no regaló comida al pueblo, dice claramente que la vendió. Luego de trabajar duro por 7 años, recolectando de la abundancia de la tierra, José se dedicó a vender lo acumulado. No era un negocio personal de Yosef, sino el rey de Egipto, el faraón. Más adelante veremos que el rey se va a quedar como el dueño de casi todo Egipto, ya que el hambre se va a extender por 7 años largos. Génesis 47, 13, 26. No solo en Egipto hubo hambre, sino en toda la región, incluyendo Canaán. Gente de todos llegaron a Egipto en busca de alimento, entre ellos la familia de Jacob. Jacob era un hombre próspero, pero el hambre y la sequía afectaban a todos por igual. La familia de Jacob tenía mucho ganado, pero no tenía cómo alimentarlo. Contaba con riquezas, posesiones, pero no tenía a quien comprarle alimento para su familia. Por eso Jacob decidió mandar a sus hijos a Egipto para comprar grano. Versículo 1 al 5 dice así: viendo Jacob, ojo con este punto que viene importante, aquí viene profecía. Viendo Jacob que había alimento en Egipto, porque el versículo dice que vio, subraye, vio. Pero ¿cómo así si Jacob no estaba en Egipto? ¿Cómo iba a ver? Porque la intención del versículo es indicar, vio a través del Rúa de Yahweh, de profecía, pero no se trató de una profecía plena, pues Jacob no pudo determinar que el gobernador de Egipto era su mismo hijo, Yosef. Él vio que había alimento, porque Yahweh se lo reveló. Él le dijo a los hijos, bajen que allá hay ¿qué? Alimento. Pero en esa profecía y en esa visión no le reveló quién era el que estaba en Egipto, solo le reveló una pequeña parte. Jacob vio que en Egipto estaba su esperanza. Yosef, a pesar de que él no lo entendía. Y esto deriva de la palabra chever, que traducida en este contexto como provisiones, pero bien puede significar también esperanza
Y de hecho la palabra shever significa esperanza, pero también significa dolor, ruptura, aludiendo que allí donde hay esperanza, la hambruna generalizada le provocó a Jacob de que sus hijos debían descender a Egipto. Pero ese dolor se convirtió en esperanza cuando al cabo de 2 años de hambruna Jacob llegó a Egipto. Y entonces, en mérito a él, la hambruna cesó y se transformó en abundancia. El dolor que significó la venta de José como esclavo en Egipto devino en esperanza cuando ese mismo José accedió a la cima del poder. Primero que hubo dolor cuando se vendió. Hubo dolor de parte del padre. Pero también dice que hubo una esperanza cuando ellos ¿qué? Retornaron. Porque dice que ellos retornaron con la expectativa de adquirir ¿qué? Alimento. Entonces la pregunta es, nosotros en este momento, nosotros estamos en 2 condiciones. Estamos como mujer de parto. La tierra está como mujer de parto. Estamos con dolores esperando que retorne ¿quién? La esperanza que es Yeshua. Cuando descienda Yeshua a este sistema, todo dolor se convertirá ¿qué? En esperanza y en alegría. Por eso dice que cuando Él venga enjuagará toda lágrima. Ya vamos viendo el paralelismo para que usted no se me vaya a perder. Porque si usted lo lee, usted de pronto sale con otras cosas. Bueno, entonces dice que significó la venta de José como esclavo en Egipto, devino en esperanza cuando ese mismo José accedió a la cima del poder. En aquella tierra el dolor que significó para los israelitas la dura esclavitud en Egipto se transformó en esperanza. Cuando los triunfantes salieron de allí, eso fue el futuro de Israel, conformando una gran nación, todos estos dolores y la esperanza emergente de los mismos proféticamente en ese mismo instante. Y por esa frase vio que había provisiones, shever en Egipto. Y bien podría interpretarse Jacob, profetizó que en Egipto había dolor, pero también había esperanza. Dijo a sus hijos, en medio de esa profecía, ¿por qué me están mirando? ¿Sí? Les decía, porque ellos lo miraron así, porque él vio la profecía y en medio de lo que él estaba diciendo, los hijos se quedaron y él les dice a los hijos, ¿por qué me están mirando? Vayan. ¿Sí ven? Vayan. Y lo mismo nos está diciendo Yeshua, avancemos, no nos quedemos. Y dijo, he aquí, he oído, estoy en el capítulo 42 del verso del 1 al 5. Y dijo, he aquí, he oído que hay alimento en Egipto, desciendan allá. Desciendan es redú, en hebreo cuyo valor numérico es 210. ¿Cuánto duró el pueblo de Israel esclavo en Egipto? 210. Miren la palabra, por eso hay profecía aquí. Y vuelvo y lo leo y dijo, he aquí, he oído que hay alimento en Egipto, desciendan allá. Y la palabra desciendan allá en hebreo es redú. En hebreo cuyo valor numérico es 210, que alude a los 210 años que los israelitas permanecieron en Egipto. Y compren de allí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Entonces 10 hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto. Pero Benjamín, hermano de José, Jacob no lo envió con sus hermanos porque dijo, no sea que le suceda algo malo. Y fueron los hijos de Israel con los que iban a comprar grano. Pues también había hambre en la tierra de Canaán. Los hermanos de José no vienen por propia voluntad, sino por cumplimiento del mandato del paterno. Por eso el versículo denomina hijos de Israel, que quiere decir de Jacob. Y por otra parte hay un Midrash, interpreta que ellos descienden a Egipto como una Ehab. Hasta que nosotros a nivel del mundo no seamos una Ehab delante del Mashiach, él no va a retornar. Por eso dice que todos sus hermanos separados, porque acuerde que todos eran hermanastros, y había una división de Benjamín y a José, porque los más despreciados fueron los menores, que fueron Benjamín y José. Entonces, uno de los pensamientos que tenía José en Egipto era, si a mí me hicieron eso, ¿qué le van a hacer a mi hermano Benjamín? Por eso cuando llegan los hermanos, él lo primero que hace es, no veo a quién, a Benjamín. Y como Jacob amaba más a Raquel que a todas,
Pues eso lo preocupó a él. Y él preguntó, muy así como muy haciéndose el que no. ¿Y falta otro? Sí, mi hermano menor y otro que no está con nosotros. ¿Sí? Y otro que no está con nosotros. Entonces, hasta que no estén todos en un ejad, y si usted mira hoy en día, estamos divididos. Adventistas, mormones, testigos de Alibaba, presbiterianos, luteranos, bueno hermano, que usted, un sancocho como de 3,000 religiones. ¿Será que estamos en una ejad? No, hasta que esto no acontezca. No, pues dirá usted entonces qué moral. No, sí, dirá usted qué moral, pero el punto es este. No, es en serio. Yeshua, Yahweh, dice que está levantando remanentes. ¿Él está qué? Levantando remanentes en medio de todas las naciones de la tierra. Está levantando remanentes. Por eso Romanos 11 habla aún remanentes de todas las naciones de la tierra. Para que usted vaya acomodando su pensamiento. 42:6. Y José era el que mandaba en aquella tierra, era alguien que vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se postraron ante él, rostro en tierra. Aquí vemos un cumplimiento parcial del sueño de José. Todavía falta un hermano para que se cumpla del todo. De esto aprendemos que llegará un momento en la historia que cuando aquellos Yehudín que no hayan sido asimilados entre las naciones, tendrán que ir a Yosef para buscar pan de vida, para no morir. Y será un momento glorioso cuando los Yehudín reconozcan que aquel que el mundo gentil llama Jesús, también tiene pan para ellos. Si usted mira, sin ánimo de crítica, ahorita en la fiesta de Sukkot, hay unos videos tremendos donde usted ve a todos los judíos ortodoxos con su etrog, con su lula, con su serie de muchas cosas, pero el Yeshua, ¿ellos cómo están en este momento? Ciegos. Porque Yeshua para ellos no es reconocido, y ahorita lo vamos a ver. Por eso en muchos textos y en muchas oraciones que ellos hacen, ellos son despectivos hacia la vida de José, de Yosef. Ellos son muy despectivos. ¿Por qué? Porque es que Yosef es sombra profética del Mashiach. ¿Sí ve? Aún los patriarcas lo vieron. Abraham lo vio. Génesis 14 lo vio. Dice que le prepararon un cordero cuando él descendió con 2 varones. Y uno de ellos, dice que a uno de ellos se postró a Abraham. ¿Se postró a quién? Al Mashiach. Entonces, ellos dicen que creen en Abraham. Nuestro padre es Abraham. Yeshua le dice, si su padre es Abraham, las obras de Abraham harían. Y antes de Abraham estaba yo. Y él se gozó de aquel día. Ah, pero ¿cómo vienes tú a decir si no tiene ni 50 años? Y hasta el día de hoy, 2000 años después, están igual. No ven nada. Porque ellos se metieron en un ¿qué? Sistema babilónico. Como nuestras religiones a nivel de este continente, catolicismo, cristianismo y sus vertientes, están en su cuestión también. O sea, es tremendo, hermano. Es tremendo porque es una vertiente de días, de meses, de años, de cientos de años, de casi 1500 años atrás. 1600, 1700 años, porque la iglesia primitiva, dice que la primera iglesia, los primeros siglos, hasta el primer siglo, todo se hacía bien. La secta de los nazareos, la secta de los piadosos, hasta ese momento todo estaba sano. Pero el apóstol o el Sheliá Saúl dijo, yo sé que después de mi partida se introducirán lobos rapaces que no perdonarán a la grey. Y si lo vemos 1800, 1900 años al nuestro presente, la gente está más perdida que el mismo Titanic. No, el Titanic lo encontraron al menos, pero no lo han podido sacar. Pero la gente está perdida. Y hasta que no haya un reconocimiento, un arrepentimiento y una techuvá en todas las naciones de la tierra, el Jesús griego no se le va a ser revelado como el Yeshua de Israel, con sus fiestas, con sus mandamientos y con todo lo establecido. Dice así, de esto aprendemos, estoy en el 6, 42:6. De esto aprenderemos que llegará un momento en la historia que cuando los judíos que no hayan sido asimilados entre las naciones tendrán que ir al hijo de Yosef
para buscar pan de vida para no morir. Será un momento glorioso cuando los Yehudín reconozcan que el mundo gentil, llamado a Jesús, también tiene pan para ellos. Oseas 5:15 dice así: me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro en su angustia y me buscarán con diligencia. Profecía futura de Yeshua. Oseas 6:1-3 dice: venid y volvamos al Eterno, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, después de 2000 años. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Conozcamos pues y esforcémonos por conocer al Eterno. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega toda la tierra. Y esto concuerda mucho con Mateo 23:39, donde dice: porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Adonai. Esto lo dijo Yeshua después de su entrada triunfal en la ciudad, anunciando un evento posterior que todavía no había sucedido. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a poner un ejemplo. Si viniera Yeshua mañana y empezara a descender en gloria, ¿qué empezaríamos a decir nosotros? Bendito el que viene en el nombre de Adonai. Pero ¿qué diría la cultura griega? ¿Qué diría el romanismo? ¿Qué diría el catolicismo? ¿Cómo se expresarían? Para que usted lo piense. En Hechos 3:12 dice así: varones israelitas, por tanto arrepentíos y volveos a Elohim, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Adón, y Él envíe a Yeshua, el Mesías designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Elohim habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Hechos 3:12, 19 y 21. Dice, miren lo que dice: a quien el cielo debe recibir, porque Yeshua ya está sentado a la diestra del Padre, porque se ganó la posición en el madero. Y hay un texto en los Salmos donde dice: pídeme y te daré por herencia todas las naciones. ¿Dónde se ganó eso Yeshua? En el madero. Entonces Él está arriba y está esperando recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, acerca de las cuales Yahweh habló por boca de los santos profetas. ¿Qué hablaban los profetas? ¿Cuál fue la tarea de los profetas para cada tiempo? ¿Qué habló Jeremías? ¿Qué habló Ezequiel? ¿Qué habló Daniel? ¿Qué habló Oseas? ¿Qué habló Joel? ¿Qué habló Miqueas? ¿Qué habló Nahumón? ¿Qué habló Habacuc? ¿Qué habló Sofonías? ¿Qué habló Zacarías? ¿Qué habló Miqueas? ¿Qué hablaron ellos? Todos ellos hablaron de arrepentimiento, techubá, guardar la fiesta de Yahweh. Zacarías 14:16 dice: vengan, subamos a celebrar las fiestas, y el que no suba a las fiestas, vendrá un juicio como llegó el juicio en Egipto. ¿Sí ven los puntos? Pero eso todavía no está sucediendo, hermano. Pues si usted le habla a alguien de fiestas, lo primero que empiezan es a mirarte mal. ¿Cuáles fiestas? Y mi pastor dice que todo quedó abolido. Mateo 5:17. Ellos lo malinterpretan cuando dice Yeshua: yo no vine a abolir la ley, sino a completar la Torá. Pero ellos se pegan de texto fuera de contexto, de Efesios, de Gálatas, para decir que la Torá es maldita, que la ley es maldita, sin tener comprensión del contexto de lo que Pablo de Shaul estaba refiriéndose a todos sus paisanos. Por eso, cuando la gente nos escucha, aún mucha gente, mire, mucha gente nos sigue, muchos pastores de esta zona, nos ven a través de los videos, y ellos se quedan pensando, pero no toman un paso de decisión para averiguar, ¿es o no es? ¿Sabe qué hacen ellos? Tristemente, ellos hacen como hace el gorila cuando es violento. Y esto es un punto tremendo, pero es una realidad. El jefe de los gorilas coge un palo. ¿Y qué cree usted que hacen los demás gorilas? Cogen lo mismo, porque ellos imitan lo que vende el gorila mayor. Entonces, ese tipo de pastores, por no tener comprensión de las escrituras, por no tener la llenura del Rúa, cogen a toda una congregación y los vuelven ¿qué? Ciegos, guías de ciegos,
Y la gente, por no tener conocimiento en las escrituras, por eso Lucas 24:45 dice así, dijo Yeshua, todo lo escrito en el Taná, en los profetas, en la ley de Moisés, todo eso estaba reflejando del que ahora está delante de ustedes. Por eso Lucas 24:45 dice, y les abrió el entendimiento, para que entendiesen todas las escrituras, desde Bereshit hasta el tiempo que él estaba frente a ellos, y diciendo, hoy se ha cumplido todo. ¿Sí ve? Y eso es lo que tiene que cumplirse en nosotros también, que el entendimiento en las escrituras, lo escrito por Moisés, la ley, la Torah y los profetas, ya lo podamos comprender. Por eso dice aquí, y él envía a Yeshua, el Mesías designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Elohim habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Según estos textos hay varias condiciones para que Yeshua pueda regresar a la tierra nuevamente. Tiene que haber un reconocimiento de la culpa, arrepentimiento en el pueblo de Israel por haber negado a Yeshua, el Mesías. Tiene que haber un arrepentimiento. Porque no es lógico que un Yeshua venga por un pueblo que está adorando Baales. No tiene lógica. Segundo, tiene que haber una búsqueda ferviente del Eterno en un tiempo de angustia, que es la gran tribulación para Jacob, según Jeremías 37. Tercero, tienen que pasar 2 días. Ya han pasado esos 2 días. ¿Sabe cuántos son 2 días? Lo dije ahorita. De Adán a Abraham, de Abraham a Yeshua, y de Yeshua a nosotros, ya pasaron los 2 días. Quiere decir que estamos en los tiempos de cumplimiento. Por eso dice, tiene que pasar 2 días, que son 2000 años desde la primera venida del Mashiach. El pueblo yahudí o judío tendrá que tener el dominio y vivir en la ciudad de Jerusalén. Pero acuérdese que en este momento Jerusalén está siendo asediada ¿por quiénes? Por los edomitas, los que se dicen ser judíos pero no lo son porque son sinagoga de Satanás. Hay un problema ahí. ¿Sí ven? Hay problemas. Tercero, tiene que venir los tiempos de la restauración de todas las cosas que han sido habladas y escritas en los libros de los profetas. Pregunta, ¿usted está viendo eso? Sexto, los representantes de la mayoría de la población judía de Jerusalén tendrán que decir a Yeshua, Baruch atah Bashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Adonai. Cuando esos judíos que están negando a Yeshua empiecen a decir, bendito aquel, Baruch atah Bashem Adonai, el que viene en el nombre de Adonai, ahí es cuando van a empezar a suceder los cambios. Cuando todas estas cosas suceden, Yeshua regresará a la tierra para gobernar como Mesías, como el hijo del Ben David. Génesis 42 del 7 al 9 dice así. Dice que fingió no conocerlos. Cuando llegaron ellos, pues visualice la película, llegaron y los tenían, ellos lo veían a él de frente. Yo pienso, hombre, al menos la voz, ni nada, o sea, es cierto que dejaron de verse tantos años, pero yo he dejado de verme con personas, póngale usted 15, 20 años, y le dicen a uno, venga, ¿usted no se acuerda de mí? Ah, pues ayer nos pasó algo así con mi esposa. Íbamos en el Transmilenio y un muchacho, ¿usted se acuerda de mí? Yo dije, yo lo he visto, pero no sé dónde. Me dijo, nos vimos en tal lado. Yo dije, sí, pero yo dije, sí lo he visto en algún lado. Al menos lo identifiqué, pero estos hermanos no identifican nada, hermano. Ellos están totalmente como ciegos, porque en ellos tenía que haber arrepentimiento, reconocimiento y ¿qué? Y teshuva. Dice que fingió no conocerlos durante todos aquellos 20 años. Yosef no contactó con su padre, pues tenía la obligación de velar porque sus sueños proféticos se hicieran en realidad. 20 años donde él no fue a buscar a su padre. Pregunta, ¿por qué no lo hizo? Porque él tenía que cumplir el plan profético. Por eso Yeshua no se ha dejado ver hasta que se cumpla el plan, ¿qué? Profético. Por eso dice que fue enviado el Ruach HaKodesh, Hechos 2. Y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh. Y me serán testigos en Samaria, Judea y hasta el último rincón de la tierra. ¿Por qué nosotros reconocemos a Yeshua como nuestro Adón y Salvador?
a través del Ruach HaKodesh. Si no lo tuviéramos, no hubiéramos podido reconocerlo. Y hoy en día no estuviéramos hablando las hermosuras de la Torah, tan sencillo como eso. Dice que por esta misma razón no reveló su identidad a sus hermanos. Cuando José vio a sus hermanos los reconoció, pero fingió no conocerlos y les habló ¿cómo? Duramente le dijo, ¿de dónde habéis venido? Y ellos dijeron, de la tierra de Canaán. Me imagino la humildad de ellos. Para comprar alimento. José sabía que los 2 sueños que tuvo eran profecías, que necesariamente tenían que cumplirse por ahora. Dice que 10 hermanos se prosternaron ante él, pero su sueño se refería a 11. Él dijo, yo soñé con 11, pero aquí yo cuento. No. Entonces fue cuando él dijo, venga, ¿hay otro más? Dijeron, sí, hay uno menor, está en la casa de mi padre, pero él no era un niño, tenía 20 años para ese momento. Ya era una persona madura, o un adulto, un joven adulto. 11 hermanos, por lo que debía provocar que también Benjamín se hiciera presente, y solo entonces podrá presentarse a Jacob para dar cumplimiento en el segundo sueño. ¿Se acuerdan qué significa Benjamín? ¿Quién recuerda qué significa Benjamín? La palabra. Sí, ¿qué significaba Benjamín? ¿Dónde están los que hicieron el papel de la tribu de Benjamín? ¿Su merced hizo Benjamín? ¿Quién hizo la tribu de Benjamín? ¿Qué significa Benjamín? Hijo de mi mano, ¿qué? Tenía que llegar Benjamín para que se cumpliera todo. Tienen que estar todas las tribus. Y tiene que haber un reconocimiento de todo en Israel para que se cumpla. Porque dijo, falta el de la diestra, falta el de la amada Raquel, falta uno. Bueno, dice que José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, son espías. ¿Usted se imagina una palabra de un gobernante para ellos? Pues ellos ¿qué pensarían? No, nos va a matar este man. Este hombre nos va a coger aquí, nos va a matar. Y como la cultura egipcia, ¿cómo era? Pues hombre, la cultura egipcia era matar. En ellos no había piedad. Habéis venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. A primera vista podría parecer que quería vengarse de sus hermanos, pero en ningún momento, al contrario, el amor de él es hermoso. Pero más tarde se hace evidente que sus actos no estaban motivados por la venganza, sino por los sueños que Elohim le había dado. De la misma manera, Yeshua ha reconocido al pueblo de Judá, aunque la mayoría de ellos no le han reconocido. Él nunca desechará a su pueblo. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron a él. Estoy en el versículo 8 del capítulo 42. Evidentemente lo mismo pasó con el Mashiach. Vino y se dio a conocer a todo el pueblo de Judá, pero ellos no vieron en él más que al hijo de un carpintero. Dijeron, usted es hijo de un carpintero, hijo de fornicación. Los mismos fariseos, la élite religiosa le decía, vuestro padre es el diablo, porque pues él liberaba, él sanaba. Y Nicodemo algo que reconoció y dijo, y vio la señal, que como el Padre estaba sobre él, dice que él lo buscó porque él sí reconoció y entendió. Quiere decir que sí hubieron yehudíes, que sí lo reconocieron a él como el hijo del Elohim. Pero el resto de las vertientes no lo reconocieron. Los fariseos, los seduceos, los escribas, los celotes, los excitas, muchos de esas vertientes no lo reconocieron. Por eso dice que a los suyos vino. Primero vino la élite religiosa, que eran los que predicaban Torah, pero ellos no lo recibieron, porque ellos estaban bajo un sistema babilónico en ese momento. Acuérdense que ellos tomaron culturas del Talmud de Babilonia y de todas sus vertientes. Hasta el día de hoy para ellos Yeshua está ¿qué? Oculto, fue un hombre más, como los musulmanes lo reconocen a Jesús. Dicen que Jesús fue un hombre más, simplemente con buenas actitudes y con buenos principios, pero no más, sencillo. Bueno, entonces, Salmo 69:8 dice así, extraño he sido a mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Y así como el pueblo judío
tiene un velo con respecto a Yeshua, como el Mashiach de Israel. Todas las religiones tienen un velo con relación al Mashiach hebreo y del Tanaj, las escrituras hebreas. Pero está escrito que llegará el día en que esos velos serán quitados. Isaías 25:7 dice: y destruirá Yahweh Sebaot en este monte, y destruirá Yahweh Sebaot en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Yosef, en el primer encuentro que tuvo con sus hermanos, esto no lo reconoció primeramente porque lo creían que muerto, y en segundo porque su hermano Yosef era un hebreo igual que ellos, pero el que estaba delante de ellos era un egipcio. Claro, ropa diferente, cultura diferente, maquillaje diferente, un lenguaje diferente, pero yo digo, bueno, se tenía que cumplir, ¿no? Dice que Yahweh endureció el corazón de los entendidos y encegueció la vista de ellos por la dureza de su corazón. En ese momento ellos estaban ¿qué? Enceguecidos, porque ellos tenían que pasar algo: reconocimiento, arrepentimiento y teshuva, para que José se pudiera manifestar a la vida de ellos. Antes, no. Y ya vamos a ver por qué. Génesis 42:6-8 dice: y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José vio cuando sus hermanos los conoció macizo, como que no los conocía, y les habló ásperamente. Y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Yeshua en su primera venida no fue reconocido por sus hermanos, y aún la mayoría no lo reconoce, ya que lo creen muerto y le han presentado en un gentil, un cristiano o Cristo romano, y el Mesías que ellos esperan es un judío. Nosotros estamos esperando es un ¿qué? Un Yeshua descendiente de la línea de David. Entonces Mateo 13 del versículo 10 al 18 dice así: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Adonai, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Adonai? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Romanos 11:8 dice, como está escrito: Elohim les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Pregunta: ¿ese espíritu de estupor está operando todavía? Bueno, hay que analizar dos puntos para uno poder juzgar esto. El anhelo de Yahweh es que todos procedan al arrepentimiento, pero nosotros tenemos dos paredes en este momento que no nos dejan ver. Una es Babilonia con sus vertientes, y otra es Egipto con sus vertientes. Este texto, como lo acabé de leer y lo voy a volver a leer, como está escrito: Elohim les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Pero Yahweh sí se está manifestando y los velos están siendo quitados. Pero ¿cuáles son las murallas y cuáles son las oposiciones que hoy en día están usadas por el mismo Satanás? Dígale al que está al lado suyo: los pastores, los profetas, los maestros, los evangelistas y los apóstoles grecorromanos. Ellos son las vertientes de Satanás que no dejan que el pueblo entienda. Y desafortunadamente, como dijo Oseas, mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento de la Torá. Y hay un problema, que hoy en día la gente no quiere estudiar. Hoy en día la gente llega a una iglesia, prenden su celular, el pastor prende su tablet, 2 versículos, 3 versículos, un mensaje cristocéntrico, salieron todos contentos, motivados, sin el mayor conocimiento, sin el mayor entendimiento, con hambre de la palabra, porque hay hambre de la palabra. Pero hasta que el Yeshua que reveló Shabbat, el Yeshua que revela los mandamientos, el Yeshua que revela las fiestas,
el Yeshua que revela los nombres, hasta que no se revelen ellos van a seguir en su vertiente babilónica, cristocéntrica, romana, y no van a entender nada. Por eso usted le habla a alguien de todo esto que estamos predicando, y lo primero que dicen es: ¿ustedes quiénes son? Porque siguen viendo un Jesús griego. Si el plan de José hubiera sido vengarse de sus hermanos, lo hubiera podido hacer con facilidad. Pero es evidente que sus intenciones eran otras, y sus acciones eran parte de una estrategia. José no reveló de inmediato su identidad como hermano, pues él tenía un plan. Dice que hay un comentarista, Rab Nivnu, explica que el plan de José era averiguar que sobre su hermano Benjamín, quién era el otro hijo de Raquel. Quería averiguar si ellos se habían arrepentido de lo que le hicieron a él y cómo se habían comportado con su hermano, menos quien seguramente había ocupado su lugar como preferido de su padre. O sea, él empezó a indagar: bueno, voy a empezar a investigar qué hicieron con mi hermano. Si eso lo hicieron conmigo, hay un midrash que dice que cuando él lo botaron a ese foso, la intención de ellos era que lo mataran los escorpiones y las serpientes, porque ¿qué hay en el desierto? Escorpiones y serpientes, pero Yahweh lo guardó de eso. La intención de Simón era matarlo, porque cuando se seca, si usted mira videos, porque no creo que haya ido por allá a Egipto, pero por videos, usted se da cuenta que en la mayoría de esas tierras lo que más abunda son las serpientes y los escorpiones negros. Entonces, para sobrevivir en un clima de esos, con esos bichos, es raro. Y más en un estanque de esos, que estaba ya seco por mucho tiempo, y usted sabe que en un tanque oscuro hay sombra. Y los animales en esos climas, ¿qué buscan? La sombra. Quiere decir que eso estaba cundido ¿de qué? Pero Yahweh lo guardó. Porque el plan de ellos, ¿cuál era? O el plan de Simón era matarlo. Pero Yahweh lo guardó. Dice que ante la acusación de ser espías, estamos en el 9, los hermanos respondieron lo siguiente. 10:12. Génesis 42, 10-12. Entonces ellos dijeron: no, Señor mío, sino que todos tus siervos han venido para comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un mismo Padre. Todos nosotros somos hijos de un mismo Padre. Somos hombres honrados. Tus siervos no son espías. Pero él le dijo: no, sino que habéis venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. José volvió a insistir, acusándolos de ser espías, pero ellos siguieron ¿qué? Defendiéndose. 13. Mas ellos dijeron: tus siervos son 2 hermanos, hijos del mismo padre en la tierra de Canaán, y aquí el menor está con nuestro padre y el otro ya no existe. Miren lo que le están diciendo en la cara a él: y el otro ya no existe. Al presionarlos, José obtuvo la información que quería. Su hermano y su padre viven todavía. Naturalmente, él no iba a creer solamente su palabra, sino que quería verlos con sus propios ojos. La expresión "el otro no existe" aparece 2 veces en este relato, en el versículo 32 y en el versículo 38. Pero miremos en el 44:20 también dice: nosotros le respondimos que nuestro padre ya era anciano, que había tenido 2 hijos con su esposa Raquel. Uno de ellos murió y solo queda el más joven, que nació cuando él ya era viejo. Por eso nuestro padre lo quiere mucho. Eso está en Génesis 44:20, que todavía hasta ese momento no se dejó ver el rostro. O sea, él está ¿qué? Investigándolos, indagándolos, para ver si ellos habían tenido un arrepentimiento, un reconocimiento y hacer teshuva. O sea, el fin de que yo les decía, pues pónganse a pensar, el fin de tanta presión, porque vamos a ver más de 5 veces la palabra espía. Ustedes son espías. Entonces, ¿usted sabe qué se hace con un espía en esa cultura para ese tiempo? Tocaba matarlos. Entonces, claro, el susto de ellos, pero él también tenía una estrategia, y era esta. Él tenía que guardarse de 2 personajes, de Simón y de Leví. ¿Se acuerdan por qué de Simón y Leví? ¿Se acuerdan cuando la toma de Siquén? Que dice que Simón y Leví fragaron todo eso para matar 912 varones. Entonces, vamos a ver ahorita que al que le hizo toda la trama, o el que quiso de cierta manera matarlo, él le dijo: se queda conmigo. Dijo: Simeón se queda conmigo. ¿Y los demás? Pero él también lo hizo con el fin de que Simón y Leví no estuvieran juntos, porque ¿qué hubiera pasado? Hubieran fraguado algo de pronto,
¿Para rescatar a quién? No, porque Benjamín todavía no estaba. Para ellos evitar, porque ellos eran, acuérdense que ellos eran hombres de guerra. ¿Se acuerdan en Génesis 49, donde viene la profecía para cada uno de ellos? Bueno, este es el mensaje que el pueblo yehudí ha estado repitiendo durante casi 2000 años acerca de Yeshua. Como José seguía existiendo, incluso gobernando así, Yeshua sigue existiendo y gobernando a la diestra de Elohim de Israel, en los cielos, y en el segundo encuentro se hará conocer a sus hermanos. La afirmación del otro hermano no existe refiriéndose a Yosef. Ha sido la misma afirmación del pueblo yudí durante 2000 años con relación al Mashiach, a Yeshua, cuando ellos mismos han puesto el nombre de Yeshu, el cual ya vimos que es un nombre acrónimo usado despectivamente. Sin embargo, él sí existe y vive y está sentado a la diestra del Abacados en los cielos, y así como José existía y vivía en Egipto y era el gran gobernador y la máxima autoridad y la mano derecha de Faraón, asimismo a Yeshua no lo han querido reconocer. Lo mismo que pasó en el momento del encuentro de los hermanos con José, es lo mismo que está pasando en este momento con nuestros hermanos allá en la tierra de Israel. Por eso usted se va a dar de cuenta que en cada fiesta que ellos hacen, Yeshua por ningún, y usted los ve, ellos hacen fiesta, y la gente, es triste decirlo, pero es bueno por eso es bueno tener uno el entendimiento. Desafortunadamente cuando la gente entra en la restauración, se meten por esa línea y resultan aborreciendo a Yeshua, resultan aborreciendo el Ruach HaKodesh, resultan aborreciendo los milagros, resultan aborreciendo la restauración, resultan aborreciendo muchas cosas y empiezan a tomar costumbres y tradiciones de hombres y dejan al lado a Yeshua. Se endurece el corazón, se enceguecen los ojos y la gente termina haciendo ritos y cosas. Por eso la gente cuando nos pregunta a ustedes qué sectas son, ustedes son esas sectas de los de México, no, ninguno de ellos, con ninguno de ellos tenemos parentesco. Somos pueblo de Israel, que entramos por la línea de Efraín. O sea, ustedes son, si nosotros reconocemos a Yeshua como nuestro, pero ustedes creen en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu. Claro, creemos en el Espíritu Santo, creemos en los milagros, creemos en esto, porque es que el decir es que nosotros ya no creemos en nada, entonces la gente ya tiene pánico con nosotros. Y la tarea de nosotros, ¿cuál es? Revelar a Yeshua a través de nosotros. Tiene que ser revelado para que ese Jesús griego se caigan los velos y reconozcan al Yeshua. 14:17, capítulo 42, 14:17. Y José les dijo: es tal como os dije, sois espías. Como vive Faraón, miren el juramento que él hace, un juramento falso. Como vive Faraón. La tradición judía dice que cuando José juraba en falso, lo hacía por la vida de Faraón. En esto seréis probados por la vida de Faraón, que no saldréis de este lugar a menos de que vuestro hermano menor venga aquí. Envía a uno de vosotros y que traiga a vuestro hermano, mientras vosotros quedáis presos para que sean probados vuestras palabras, a ver si hay verdad en ustedes. Y si no, por la vida del Faraón, que ciertamente sois espías. Y los puso a todos bajo custodia 3 días. O sea, ¿por quién juró él? Por el Faraón, porque él no podía mentir, porque él era un hombre temeroso de la Torá. Entonces dice, por la vida de Faraón, que ya saben que ustedes son espías, y pues como ellos no veían a José, pues se comían todo el ¿qué? Se comían toda la película completa, hermano. Tal vez en el fondo, José tuvo la tentación de vengarse de sus hermanos, pero se tomó 3 días para procesarlo. Luego de ese tiempo, cambió las condiciones. En lugar de que todos menos uno se quedara, él dijo que solo uno tendría que quedarse como garantía para atraer al hermano menor. Y dice así: por la vida de Faraón, que no saldréis de este lugar, a menos que vuestro hermano menor venga aquí, para que el pueblo pueda experimentar la redención final de las naciones y salir de Egipto en su segundo éxodo. Es necesario que estén las 12 tribus presentes. Vamos a hacer un alto aquí. Es chistoso esto, pero el plan de Yahweh es así. ¿Qué lógica tiene si José estaba en Egipto y sus hermanos descendieron a Egipto? ¿Qué lógica tiene que él hubiera hecho descender a Benjamín y a su padre
cuando a la postrera ellos tendrían que volver a retornar al mismo lugar de donde habían venido. Sonaría ilógico que después de 210 años ellos iban a volver a retornar. Entonces uno diría, pero venga, pero no es lógico que nos haga bajar a Egipto a todos para que se cumpliera el plan de redención de la libertad del pueblo de Israel, para volver nuevamente 210 años, ¿a dónde? A Canaán, que a la postre sería ¿qué? Israel. Pero dígale que está al lado suyo, las leyes y los cuestionamientos con Yahweh no valen. No vale. Simplemente Él lo puso como prueba y lo hizo así. Van a bajar todos a Egipto, mándeme a llamar a Benjamín y por ahí derecho que venga ¿quién? Mi papá. Pero no dice así, pero que baje mi papá y 210 años vamos a estar esclavos para que el pueblo se arrepienta, reconozca, haga techuvá y yo los salve y puedan volver otra vez a retornar a la tierra que fluye leche y miel. Sonaría contradictorio, pero los planes de Yahweh son así. Así es Yahweh y así opera Él. Miren, no se le haga raro que hay cosas que Yahweh haga con usted. Y usted dirá, pero es que no tiene lógica lo que Él me está poniendo a hacer. ¿Sabe que yo a veces también digo, oiga, hay cosas que Yahweh nos pone a hacer que no tienen lógica? Pero ¿quién es el barro para contender con el alfarero? Sí, usted se puede gastar su mente diciendo, pero ¿por qué los hace bajar a todos? Los tiene 210 años. ¿No era más lógico que le hubiera dado alimento allá a ellos en Canaán? Y con eso nos evitamos toda la película y la Biblia y la historia hubiera sido diferente y todos felices. Yahweh opera a la manera que Él quiere, hermano. Por eso dice, para que el pueblo pueda experimentar la redención final de las naciones y salir de Egipto, en su segundo éxodo es necesario que estén las 12 tribus presentes. Tenían que bajar todos para que se cumpliera lo que Yahweh le habló a Abraham, donde le dijo que el pueblo iba a ser llevado cautivo durante 400 años, pero vemos que el cautiverio comenzó en el nacimiento de Isaac hasta el tiempo futuro, 210 años, y 210 años después de estar en Egipto hasta la salida. Versículo 18 al 20 del capítulo 42 dice, y José les dijo, al tercer día haced esto y viviréis, pues yo temo a Elohim. Cambió la palabra. Miren el cambio que dice, ahí sí está diciendo un juramento verdadero. Dice, y José les dijo, al tercer día haced esto, viviréis, pues yo temo a Elohim. Yo temo a Elohim. La pregunta es, ni aún ellos cayeron en cuenta de eso. Primero jura por Faraón y después él jura por el Elohim que ellos conocen. Pregunta, ¿por qué no cayeron en la nota? ¿Sí ven? Porque tiene que cumplirse todo según el plan profético. Al hacer ese juramento ellos debieron haber dicho, ¿cómo así que un faraón jurando por el verdadero nombre del Yahweh que nosotros conocemos, hebreo, pero aún así ellos, o no sé, de pronto era por el susto, por el miedo, yo no lo sé, porque uno con miedo, pues uno no sabe ni qué es lo que oye. Pero no, aquí estamos mirando que ellos tenían que hacer 3 cosas: reconocimiento, arrepentimiento y techúa. Por eso el corazón en ese momento de ellos está como cerrado, sus ojos están ¿qué? Cerrados, hasta que se cumpliera el hijo de la diestra para ellos poder ver todo el plan profético. Versículo 19, si sois hombres honrados, que uno de ustedes quede encarcelado en la prisión y el resto de ustedes vayan, lleven el grano para el hambre de vuestras casas y traedme a vuestro hermano menor para que vuestras palabras sean verificadas y no morirán. Y así lo hicieron. Con esta prueba los que estaban en el corazón de los hermanos salió la luz, les entró un sentimiento de culpabilidad. Evidentemente ellos tenían conciencia manchada, ya que pensaron que todo lo que les acontecía por lo que le habían hecho a Yosef. Génesis 6:12 dice, esto alude a la muerte y resurrección del Mesías, que presenta al resto de los hijos de Israel. Al tercer día viviréis. Entonces una profecía futura. Levítico 19:18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahweh. Quiere decir que a pesar de que no estaba escrita todavía la Torá, ni las leyes, en el corazón de Yosef estaba ya todo ¿qué? Implantado. Porque Yosef era un hombre de tienda. Acuérdense que él era un pastor y él era el menor de todos, pero era un joven de tienda, como Jacob también fue un joven de tienda. Cuando hablamos de tienda, es hombre que está bajo Torah.
Génesis 21-23 del capítulo 42. Entonces se dijeron el uno al otro: verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia. Miren el remordimiento. Ya empezó a ver ¿qué? Un reconocimiento. Ya empezaron a decir: si ve, usted, miren hermano, si ve lo que nos está pasando por lo que le hicimos a nuestro hermano José. Miren lo que le hicimos. Empezaron a echarse en la papa caliente. Mírenlo, pero miren las palabras de ellos. Entonces se dijeron el uno al otro, entre los 10 hablándose: somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Pero no falta el que se levanta. Y Rubén le respondió diciendo: ¿no le dije yo? No pequen contra el muchacho, y no me escucharon. Ya empezaron como a debatir, a sacarse en los chiros. Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Ellos sin embargo no sabían que José los entendía. Ellos ahí discutiendo, y usted imagina de pronto una tentación de risa, no sé. Pues uno viendo ahí que todos los hermanos están peleados y uno viéndolos a ellos, pues dos cosas: sentimientos encontrados y una emoción de como, oiga, vea. Pero él que, la misericordia de él, por eso Levíticos 19-18, no guardará rencor. Él nunca guardó rencor con ellos, a pesar de que ellos estaban echando la pelota entre ellos. Él dijo: pero Yahweh me puso en esta posición. Mi posición no es para guardar resentimiento contra ellos, sino para perdonarlos. Lo mismo hizo Yeshua en el madero: perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces démonos cuenta, sombra profética. En ningún momento Yosef tomó rencor ni tomó la autoridad que tenía para hacer mal sobre ellos. Por lo contrario, él lo que estaba haciendo era un plan profético para traer esperanza en ellos, porque en ese momento había dolor. Acuérdese que la palabra dolor y esperanza, dolor y esperanza, dolor y esperanza. Bueno, entonces seguimos. Dice que la razón por la que trató duramente a sus hermanos fue porque el Eterno le estaba usando como instrumento para producir arrepentimiento en ellos. También fue porque necesitaba probar el examen y mostrar que verdaderamente se habían arrepentido de su pecado. Ahora volvieron a estar en una situación semejante a la anterior. Tenían la oportunidad de rectificar y no volver a abandonar al hermano, al hijo de Raquel, ni defraudar a su padre. Vemos cómo el trato de José produjo un buen resultado en ellos, como está escrito en 2 Corintios 7:10. Dice: porque la tristeza, ojo con este punto, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Elohim produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así como el alma de Yosef sufrió aflicción y angustia cuando lo echaron al pozo, figura de la tumba, y cuando lo vendieron como esclavo, separándolo así del amor y de la presencia de su amado padre y de su hermano Benjamín, y a cada uno de ellos, así también el alma del Mashiach sufrió aflicción y dolor. Isaías 63, 8, 9. Estoy hablando cuando Yeshua estuvo en carne, porque en este momento es Rúa, ¿sí? Estoy hablando para el tiempo de la angustia y del dolor, cuando Él vino y se hizo carne. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador en toda angustia de ellos. Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó en su amor, y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Isaías 53, 11 dice: la angustia de su alma, así también el alma de Yeshua se angustió cuando fue vendido por sus hermanos y entregado en manos de los gentiles para morir, según Isaías 53, 11, donde está escrito: debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Démonos cuenta que las iniquidades que cometieron los hermanos de José, él que las perdonó. No guardó en ningún momento resentimiento, ni con Simón, ni con ninguno de ellos, sino lo contrario. Él, en medio de lo que le estaba diciendo espías son duramente, y vamos a ver ahorita, dice que por momentos él llegaba y entraba al cuarto y lloraba de tristeza y aflicción, de ver el dolor de sus hermanos. Y eso nos enseña que la misericordia. Y ahora que está al lado, misericordia. 24-28 del capítulo 42. Se apartó José de su lado y lloró, y cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. Mire, ¿qué hizo? Lo ató. José se emocionó al darse cuenta de que sus hermanos se arrepintieron. ¿Qué hubo primero? Arrepentimiento de lo que habían hecho.
Simón, Yosef, quiso separar a Simón de Leví, pues sabía que estos en conjunto tenían una gran fuerza. Y ahí miramos en Génesis 34:25 que ellos eran poder de destrucción cuando estaban en equipo. Por eso los separó a ellos dos. Y podía tramar para matarlo. Yosef mandó que le llenaran sus vasijas de grano y que le devolvieran el dinero a cada uno, poniendo en su saco, que les dieran provisiones para el camino. Y se hizo así con ellos. Ellos pues cargaron el grano sobre sus asnos y partieron de allí. Y cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno, en la posada vio que el dinero estaba en la boca del costal. Entonces dijo a sus hermanos: me ha sido devuelto mi dinero, y he aquí está en mi costal. Y les sobresaltó el corazón, y temblando se decían uno al otro: ¿qué es esto que Elohim nos ha hecho? O sea, ellos pensaban que Elohim los estaba por lo que habían hecho. Entonces aquí hay un punto para analizar. Cuando dicen que Elohim los está castigando, ellos exactamente y específicamente hablan de Yosef. Quiere decir que en ellos, si miramos, no había otro pecado alguno. Porque lo primero que llegó a la mente de ellos fue lo que le hicimos a mi hermano Yosef. En ningún momento se pronuncia otro tipo de pecado, para que usted vaya entendiendo ese punto. Yosef no se vengó, ni siquiera les cobró el grano que había comprado. Él les estaba dando la oportunidad de probar que había cambiado o que habían cambiado. Rubén, el primogénito, no estaba de acuerdo con el maltrato de Yosef. Simón, que era el segundo, era un hombre sumamente violento junto con su hermano Leví. Habían asesinado una ciudad. Simón necesitaba un trato especial para poder arrepentirse de su pecado y humillar su corazón duro. Esa fue la razón por la que José le tomó a él y le encerró. Aunque los hermanos no reconocieron a José en su primera visita, tuvieron la oportunidad de obtener grano para saciar su hambre y vivir, debido a que nuestro Adonai Yeshua estaba rodeado de escribas y fariseos. Ellos fueron impactados por sus enseñanzas. Así el pan, el hijo de José, también ha estado alimentando al pueblo yahudí desde su primer encuentro, aunque no le hayan ¿qué? Reconocido. Por eso dice que la misericordia de Yahweh está sobre justos e injustos. El sol sale sobre justos e injustos. La lluvia sale sobre justos e injustos. El pan sale sobre justos e injustos. Pero llegará un día que cuando Él vuelva por segunda vez, separa el trigo de la cizaña. 29 al 35, ya para ir buscando la recta. Y venidos a José y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que le había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Nos trató como espías de la tierra. ¿Qué habrá pensado Jacob? ¿Qué creen ustedes que pensó Jacob cuando ellos llegaron y dijeron: es que el Señor, el amo de la tierra, nos trató como espías de la tierra? Para que usted vaya pensando a medida que vamos avanzando. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías, somos 12 hermanos hijos de nuestro padre. Uno no parece y el menor está con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceréis que esos hombres honrados. Dejen conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hombre de vuestras casas, y tomad para el hambre de vuestras casas, y andad y traerme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no son espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que cuando vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos a su padre los atados de dinero, ¿tuvieron qué? Temor. Verso 36. Y su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos Yosef. Ya no existe, y ahora Simeón ya no existe. Y ahora queréis llevar a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. O sea, aún él también tomó el lugar de culpabilidad. Primero José, ahora Simón, y ahora me está pidiendo Benjamín. Entonces, ¿cómo creen ustedes que pensó Jacob? Que el juicio también era para él. Pero este es un punto bien importante. Ojo con este punto. Y esto es para pensarlo. A veces pensamos que los tratos que el Padre nos hace son por castigos o por reprensiones. Hay un texto en la carta a Juan donde le preguntan los discípulos: ¿por qué ese niño? ¿Por qué? ¿Por qué está así? ¿Por qué esa enfermedad? ¿Por qué está ciego? Y dijo Yeshua: para glorificar el nombre de mi Padre. Entonces todo esto que está sucediendo, que a pesar de que Jacob era un patriarca y era un profeta, pero aún hasta los profetas son tratados y fueron tratados, era con un propósito. ¿Para qué?
para hacer un pueblo y para ratificar a futuro que Yosef con todos sus descendientes serían el pueblo de Israel. Por eso hay cosas, por eso al parecer la disciplina no es buena, ¿cierto? Dice la carta a los hebreos, que Yahweh el que recibe por hijo lo disciplina y al que recibe por hijo lo trata, porque si Yahweh no lo trata, bastardos somos. Entonces cuando usted entra en el plan de Dios o cuando usted entra a la escuela del Padre, van a venir tratos duros. Y usted va a decir, ¿por qué el Padre me está tratando? Y usted empieza a recordar todos sus pasados, o todos sus pecados pasados. Yo creo que me está tratando por esto, por aquí, por allá. Resulta que el Padre lo está tratando es para formar su carácter. Y para la postrer manifestar su misericordia y su amor. Porque hay gente que cuando está en el proceso de la formación y la madurez, el diablo entra para buscar y echarle la culpa. Y por eso hay gente que a veces desertan la fe. Porque no entienden que eso que le estaba sucediendo era para Yahweh promoverlo para cosas aún mayores. Bueno, 36. Y su padre Jacob le dijo, me habéis privado de mis hijos, yo sé, ya no existe, Simeón ya no existe. Y ahora queréis llevar a Benjamín, todas estas cosas son contra mí. En ese momento vemos a Rubén tratando de tomar un lugar protagónico como primogénito de Jacob. ¿Se levantó quién? Rubén, como cuando Pedro, ¿se acuerda Pedro? Algo muy parecido. El lema de muchos, Romanos 8:28, y sabemos que todas las cosas cooperan para bien, de quienes aman a Elohim, aquellos que son llamados conforme a su propósito. O sea, todo era plan de Yahweh. Génesis 42:37, entonces Rubén le habló a su padre diciendo, puedes dar a muerte a mis dos hijos. Miren lo que él se atrevió a decir, puedes dar a muerte a mis dos hijos en maldición. Si no te traigo, ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré. Probablemente Rubén está tratando de congraciarse con Jacob, ya que luego de haber pecado contra su padre, cayó en desgracia. Eso está en Génesis 35:22. Mientras Jacob vivía en ese lugar, Rubén tuvo relaciones con Bilha, una de las concubinas de Jacob, pero esto llegó a oídos de Jacob. En Génesis 49:3-4 dice, pero Jacob ya no lo tomó en cuenta como primogénito. Rubén, tú eres mi hijo mayor, eres mi primer hijo, la primera prueba de mi fuerza. Tienes el primer lugar de honor y el primer lugar en poder, pero me ofendiste gravemente, pues te acostaste con una de mis mujeres. Por eso ya no serás el primero, pues eres como el mar que no se puede controlar. Por eso en el 38 del capítulo 42 dice así, pero Jacob dijo, mi hijo no descenderá con vosotros, pues su hermano ha muerto y me queda solo él. Si algo malo me acontece en el viaje en que vais, haréis descender mis canas con dolor a la muerte. Y aquí miramos que Jacob siguió mostrando preferencia por los dos hijos de Raquel. Él primero prefirió correr el riesgo de perder a Simón que a Benjamín. Yosef, y vamos a mirarlo en los próximos estudios, Yosef en su segundo encuentro se dio a conocer a sus hermanos, hizo salir a los egipcios, se despojó de sus atuendos y dijo, yo soy Yosef, y eso lo vamos a ver más adelante, tal vez en el capítulo 45, ya vamos a ver dónde él se despoja, pero vamos a ver también una serie de procesos, que es los que estamos viendo hoy en día, en medio del sistema del mundo, donde el Padre está preparando, donde el Padre está revelándose, donde el Padre está trayendo y levantando un remanente, donde se nos está revelando, como lo hizo con esta casa, o tal vez como lo está haciendo en su casa, o muchos que están saliendo del cristianismo. En este tiempo es tremendo porque como Quejilá, como comunidad, mucha gente está retornando, mucha gente está saliendo del cristianismo, están diciendo, estamos cansados de las mentiras, estamos cansados de lo mismo, estamos cansados de la manipulación, estamos cansados de tanta cosa, estamos cansados que cada año nos dicen las mismas cosas, pero no sucede nada. La gente está retornando, la gente está cansando, la gente está cansando de Egipto, se está cansando de Babilonia, se están cansando de todos esos sistemas. ¿Por qué? Porque así como Yosef se va a revelar a los hermanos, así estamos viendo un pueblo que en medio hay un remanente. Mire, este punto bien importante, hay un remanente dentro de todas las religiones que están buscando el arrepentimiento, están buscando el reconocimiento de que dicen, pero es que
y se nos está revelando una palabra. Hay gente que dice es que yo tuve una visión de una palabra llamada Yeshua. Hay gente que dice es que en un sueño vino Jesús y me dijo que él no se llamaba Jesús, que él se llamaba Yeshua. Y eso empezó a impactar el corazón de esa persona, y esa persona empezó a investigar, y investigando empezó a salir de Roma, de Egipto y de todas sus vertientes, y empezaron ¿a qué? A acercarse a Yeshua, al verdadero Salvador de Israel. Y eso está pasando en este tiempo. Así como se está preparando proféticamente el tiempo para estos hermanos, que en ellos primero tuvo que haber un arrepentimiento, un reconocimiento y una techuvá. Muchos que están metidos en esas vertientes paganas están buscando un arrepentimiento. Dicen, la verdad yo entiendo que me falta algo. Hay gente que dice, algo me hacía falta cuando yo iba a esa iglesia. Totalmente yo no me sentía completo, no me sentía completa. Y uno les pregunta, ¿qué faltaba? Decía, faltaba, cuando yo escuché la palabra Yeshua, dicen que algo sucedió en el corazón de ellos. Que cuando empezaron a hablar de la fiesta, se empezó a brincar el corazón de ellos. Que cuando empezó a nombrarse la palabra Shabbat, empezó a brincar el corazón de ellos. Que cuando empezaron a escuchar el nombre de Yahweh, empezó a brincar el corazón de ellos. Y empezó a haber un reconocimiento. Empezó a haber un arrepentimiento. Y empezó a haber una techuvá. Y ahí fue cuando Yahweh se les reveló, o por la emisora, o por el canal, o por lo que sea. Las personas empiezan a llegar grano por grano, así como va a suceder proféticamente en Génesis próximo 43, 44 y 45, que es cuando él se revela y se quita ese vestido pagano y dice, yo soy Yosef, el hebreo, yo soy su hermano, y dice que todos lloraron con él juntamente, y dice él, vuelvan y traigan a mi padre. Vuelvan y traigan ¿a qué? A mi padre. Entonces cuando Yeshua vuelva por segunda vez, él va a venir con amor para los que decimos Baruch atah Adonai, bendito el que viene en el nombre de Adonai, pero también vendrá juicio para aquellos que no quisieron aceptarlo como su Adón y como su Salvador. Bueno, damos gracias en esta tarde por este hermoso mensaje que el Eterno nos permite. Bendecimos a todos aquellos que estuvieron conectados a través de la fanpage. Un punto importante, comparte este mensaje, compártelo con un familiar, compártelo con amigos, aún compártelo en tu misma página, súbelo, si tienes amigos, pastores cristianos, envíales este mensaje, hermano. No en el sentido de división, sino en el sentido que ellos retornen al arrepentimiento, al reconocimiento de la Teshuvá. Tal vez de pronto un pastor o un hermano pastor me está escuchando en esta noche. Yo le hago la invitación, retorne a las raíces, retorne a las sendas antiguas, salga de Roma, salga de Egipto, salga del sistema babilónico. Este es el tiempo donde Yahweh está trayendo un despertar para todas las naciones de la tierra. Pero dice Yeshua, salgan de Babilonia, salgan de Babilonia. Salgan, este es el tiempo de salir de esa Babilonia, de salir de esos nombres paganos griegos, de Jesús o Jesús, y retornar al Yeshua, al verdadero, al que dijo en la carta a Matillajo, yo no vengo sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Damos toda Rabán esta tarde porque el Eterno es bueno, y nos veremos en el próximo Shabbat. Shabbat Shalom. El Eterno los bendiga. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolassendasantiguas.com.